¿Y si hoy Dios te pidiera un sí que aún no entiendes? ¿Cuántas veces has querido ver el mapa antes del primer paso, confirmar todo y evitar tormentas? Cuando el Padre habla, no da manuales, ofrece su presencia. Este mensaje no busca explicarlo todo, sino enseñarnos a confiar, escuchar su susurro, obedecer en lo pequeño y caminar sin ver la meta. La paz reemplaza el control. El no hay peces cede ante a tu palabra echaré la red. El por qué se vuelve para qué. Y un sí valiente para esta hora abre puertas para muchos. Haz algo conmigo ahora mismo. Escribe en los comentarios y dilo en voz alta. Señor, hoy digo sí. Yo obedezco y tú te encargas del resto. Compártelo con alguien que está a un paso de rendirse y guarda este mensaje. Respira, abre tu Biblia. Comencemos. Número 1. Confía más de lo que entiendes. Confiar en Dios más que en tu propio entendimiento es un acto que rompe con la forma natural en la que solemos vivir. Todos tendemos a buscar explicaciones, a querer tener bajo control cada detalle de nuestra vida. Pero el pasaje de Proverbios 3 nos recuerda que la verdadera seguridad no viene de nuestro cálculo o experiencia, sino de rendirnos completamente al Señor. Cuando Él dice, no te apoyes en tu propia prudencia, nos está mostrando que el control ansioso no es fortaleza, sino un peso que no podemos sostener. Confiar no significa quedarnos de brazos cruzados, sino obedecer con pasos concretos, aunque no tengamos todas las respuestas. Es caminar seguros, sabiendo que Dios ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es algo práctico, no solo una idea bonita. Significa invitarlo intencionalmente a cada decisión, grande o pequeña. Antes de actuar, podemos hacer una breve oración. Señor, te reconozco aquí, háblame y guíame. Esto cambia nuestra manera de decidir porque nos lleva a evaluar nuestras motivaciones. ¿Estamos buscando quedar bien, mantener el control o realmente obedecer la verdad que Él nos muestra? Esta disciplina diaria nos ayuda a filtrar cada paso bajo la luz de su voluntad. Hay un momento clave en la fe cuando soltamos el cómo y descansamos en el quién. No necesitamos saber todos los detalles del proceso cuando confiamos en la fidelidad del que nos guía. Adoptar la frase «yo me encargo del resto» como una declaración de fe nos libera de la tensión de resolverlo todo. Es una transferencia de peso de nuestras limitaciones humanas a la certeza de que Dios ya tiene el plan y los medios para llevarlo a cabo. La confianza genuina tiene señales claras. Una de ellas es la paz que permanece, incluso sin tener respuestas completas. Esa paz, como dice Filipenses 4:7, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Otro indicador es la coherencia con la palabra. Las decisiones tomadas en fe nunca contradicen la Escritura. Además, la dirección de Dios se confirma muchas veces por medio de consejo sabio, que no reemplaza su voz, pero la afirma. El fruto visible es que nuestras decisiones se vuelven más íntegras y menos impulsivas. Para rendir el control a Dios de forma práctica, podemos apartar minutos diarios para entregarle nuestras cargas. 3 a 5 minutos en silencio, declarando nuestra obediencia y soltando preocupaciones específicas, pueden cambiar nuestra perspectiva. Llevar un registro de señales de dirección versus ansias de control nos ayuda a identificar patrones y actuar de inmediato en pequeñas obediencias. Perdonar, posponer una compra, decir la verdad, fortalece nuestra capacidad de confiar en lo grande. El resultado prometido es que Él enderezará nuestras veredas. Eso no significa que todo será rápido o fácil, sino que el camino será el correcto. Dios alinea circunstancias, abre y cierra puertas y nos da fuerza para atravesar procesos que sin Él no podríamos sostener. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que cada paso de obediencia fue parte de un diseño perfecto que solo Él podía trazar. Número 2.
Sal y camina. La fe que obedece aunque no vea el destino. La historia de Abraham nos revela un principio profundo. Dios no nos entrega un mapa completo antes de pedirnos que nos movamos. Él nos da una voz clara que nos llama y luego, paso a paso, nos muestra la ruta. El pasaje de Hebreos 11:8 dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esa frase contiene el corazón de la fe, moverse sin tener todas las respuestas, confiando en que aquel que llama también sostiene. Cuando Dios te dice sal, no siempre te da un itinerario detallado, pero sí te da su presencia como garantía. Y si lo piensas bien, no hay seguridad mayor que esa. El orden es importante. Primero viene el llamado, luego la revelación del camino. La obediencia se convierte en la llave que abre la siguiente luz. Si decides esperar a tener certeza absoluta, corres el riesgo de quedarte paralizado en el mismo lugar. La fe nunca exige ver el final para comenzar. Se activa cuando, aún con preguntas sin resolver, das ese primer paso convencido de que el que te llama no te dejará varado a mitad de camino. Salir, en el contexto bíblico, no es una huida apresurada de lo que no te gusta, no es escapar de un problema o una incomodidad, es responder a una dirección superior. Abraham no dejó su tierra por aburrimiento o por inconformidad, sino porque Dios lo llamó. Y eso cambia por completo la experiencia. Cuando obedeces al Señor, no entras a un vacío incierto, entras en el diseño perfecto que Él ya ha preparado para ti. Sí, hay incertidumbre humana, pero hay seguridad divina. El punto no es a dónde vas, sino con quién vas. Y si es con Dios, el final siempre será bueno. Muchos de nosotros caemos en la trampa de esperar señales y confirmaciones interminables antes de movernos. Claro que Dios puede y quiere confirmar su palabra, pero no siempre lo hace en 3 pasos idénticos y repetidos. Si ya tienes una instrucción que se alinea con la Escritura, si experimentas paz en tu interior, esa paz que no es euforia momentánea sino dirección serena, y si hay coherencia con lo que Dios ya te ha mostrado en otras etapas, quizá ya sea tiempo de obedecer. A veces llamamos esperar en Dios a lo que en realidad es miedo disfrazado de prudencia espiritual. La obediencia no siempre se da en grandes saltos, muchas veces es incremental y concreta. Puede ser una llamada que necesitas hacer, una disculpa que debes dar, un hábito que debes dejar o una decisión que has estado posponiendo. Lo importante es que el primer paso sea claro y medible. Es válido tener un plan, pero un plan flexible, que pueda ser ajustado si Dios decide redirigir el rumbo. Así evitas caer en el control obsesivo y aprendes a caminar en dependencia constante. No podemos ignorar que obedecer tiene un costo. Salir de la zona segura puede significar perder comodidades, enfrentar críticas o renunciar a una estabilidad temporal. Pero lo que Dios promete como herencia siempre supera el precio que pagas. Él no falla. Cuando eliges decir sí, aunque no veas el cuadro completo, Él se encarga de proveer, abrir puertas y prepararte para recibir lo que ha dispuesto para ti. Para discernir si es momento de salir y dar ese paso, hazte preguntas clave. ¿Esto contradice lo que enseña la palabra? Si es así, descártalo. ¿Siento una paz profunda que guía o simplemente un impulso emocional que me empuja? ¿Me acerca más a la santidad y al amor o me conduce al orgullo y la comodidad egoísta? Responder con honestidad te ayudará a diferenciar entre fe genuina y capricho disfrazado. Caminar sin ver todo no es un error, es la esencia de la fe. Cada paso obediente abre la puerta al siguiente. Dios no busca que lo entiendas todo antes de seguirlo, sino que confíes lo suficiente para moverte. Y en el camino, descubres que el destino final es importante, sí, pero no es lo más valioso. Lo más precioso es darte cuenta de que, en cada paso, su presencia es constante, su voz sigue guiando y su mano nunca te suelta.
Número 3. Habla, Señor. Entreno mi oído para obedecer por amor. Escuchar la voz de Dios es un arte que se aprende con el tiempo, igual que Samuel tuvo que aprender a reconocerla. La obediencia verdadera no empieza corriendo a hacer algo, sino deteniéndose a escuchar con atención. Antes de actuar hay que oír bien. A veces el Señor repite el llamado, no porque no lo hayamos oído, sino porque aún no lo hemos identificado como su voz. Cada vez que respondes, aunque sea con torpeza al inicio, tu claridad crece. Así como Samuel pasó de confundir la voz de Dios con la de Elí, tú también puedes pasar por un proceso donde, poco a poco, tu oído espiritual se afina. Para distinguir la voz del Señor, es necesario usar 3 filtros. El primero es la Escritura. Dios nunca dirá algo que contradiga su palabra. Si la instrucción no está alineada con lo que ya reveló en la Biblia, entonces no viene de Él. El segundo filtro es la paz que impulsa a la santidad. No se trata de una tranquilidad superficial, sino de una certeza que te mueve hacia lo puro, lo recto y lo que edifica, sin ansiedad que empuje de forma precipitada. El tercer filtro es el consejo sabio, de personas maduras en la fe que no buscan controlar tu decisión, sino confirmar lo que ya Dios ha sembrado en tu corazón. Hay hábitos sencillos pero poderosos para entrenar el oído espiritual. Uno de ellos es practicar silencios intencionales todos los días, aunque sean 2 o 5 minutos de quietud absoluta. Apaga las distracciones, respira y dile a Dios que estás disponible para escucharlo. Otro hábito es anotar las impresiones que sientas en oración y luego contrastarlas con la Biblia. Esto evita que actúes solo por emoción y te ayuda a discernir patrones de cómo Dios te habla. Además, las microobediencias inmediatas son clave. Si el Señor te mueve a un pequeño acto de amor, de servicio o de honestidad, hazlo. Obedecer en lo pequeño educa el corazón para las grandes decisiones. Responder con prontitud y humildad es esencial. La frase «Habla, Señor, escucho y obedezco» puede convertirse en una llave diaria para abrir tu disposición. No tienes que pedirle todos los detalles antes de dar un paso. Tu disponibilidad es suficiente. Dios, que conoce el final desde el principio, se encargará del resto. Él no necesita que lo comprendas todo, sino que lo sigas con fe. Sin embargo, hay obstáculos comunes que dificultan escuchar. Uno de ellos es el ruido interno, como la culpa no resuelta o el orgullo que se cree autosuficiente. Otro es el ruido externo, pantallas que nunca se apagan, agendas saturadas y urgencias que no te permiten detenerte. También está la confusión entre impulso y dirección. El impulso es reactivo, nace de la emoción del momento. La dirección divina es clara, constante y te conduce a lo santo. El fruto de entrenar tu oído espiritual es evidente. Comienzas a percibir con más sensibilidad lo que Dios te dice y a obedecer con mayor rapidez. Te vuelves más atento a las oportunidades de actuar según su voluntad y experimentas gozo al ver cómo Él usa tu obediencia para bendecir a otros. Tu vida se convierte en un testimonio vivo que inspira a quienes te rodean a buscar esa misma intimidad con Dios, a reconocer su voz y a seguirla con decisión. Al final, alfabetizar el oído espiritual no es un ejercicio místico reservado para unos pocos, sino un hábito de amor que cualquier hijo de Dios puede desarrollar. No se trata de aprender a escuchar solo para recibir instrucciones, sino para disfrutar de la relación con aquel que te llama por tu nombre, como lo hizo con Samuel, y que sigue hablando hoy a quienes tienen el corazón dispuesto a responder: «Habla, Señor, tu siervo oye». Número 4. Dios habla en el susurro. Dios muchas veces elige hablar en un susurro, no porque carezca de poder para hacerlo en voz de trueno, sino porque busca intimidad contigo. El susurro no se capta desde lejos ni en medio de distracciones. Exige que te acerques y prestes atención.
Es un llamado a detener el paso, a dejar que tu corazón se aquiete para poder discernir su dirección. No se trata de que Él no pueda gritar por encima del ruido del mundo, sino de que quiere que su voz sea reconocida en la cercanía, como un amigo que habla bajito para que te inclines y escuches con intención. Para llegar a ese punto, necesitamos una higiene de ruido, tanto externo como interno. El ruido externo es fácil de identificar: notificaciones constantes, pantallas encendidas, conversaciones que no edifican. Aquí es donde puedes decidir que antes de orar, apagas el teléfono o silencias las alertas. Busca espacios libres de interrupciones, aunque sean breves. El ruido interno es más sutil. Son las ansiedades que ocupan la mente, las explicaciones que exigimos a Dios antes de obedecer. Practicar un ayuno de explicaciones significa soltar el ¿por qué ahora? Y confiar en que su tiempo es perfecto. La quietud no es un vacío estéril, es un espacio lleno de presencia, donde Dios tiene la atención que merece. Existen rutinas sencillas que ayudan a cultivar esa quietud. Una de ellas es el método 2+2. 2 minutos de respiración consciente, enfocándote en calmar tu cuerpo y mente, seguidos de 2 minutos de oración simple, diciéndole al Señor que estás disponible para escucharle. Otra práctica es la lectio divina breve, leer un pasaje bíblico, meditarlo, responder a Dios y luego descansar en silencio. Incluso puedes practicar paseos orados, salir a caminar sin música, repitiendo en tu interior una frase bíblica como «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Estas rutinas, aunque cortas, abren la puerta a una escucha más profunda. Es importante aprender a distinguir el susurro de Dios de la simple imaginación. El susurro divino siempre está alineado con la Escritura, te impulsa a la santidad y deja en tu corazón una paz obediente, incluso si el paso que te pide dar es desafiante. La imaginación egocéntrica, en cambio, infla el yo, crea urgencia impulsiva y no produce el fruto del amor. Por eso, todo lo que creas haber escuchado debe pasar por el filtro de la palabra y de la confirmación de un carácter transformado. El susurro no es solo para ser escuchado, está diseñado para ser obedecido. Muchas veces, lo que Dios dice en esos momentos es breve y claro, como un verbo con un objeto: perdona a, llama a, comparte con. Escríbelo, guárdalo y ponlo en práctica ese mismo día. La bendición no está en acumular impresiones, sino en caminar en ellas. Y recuerda, tú obedeces lo que te fue mostrado, y Dios se encarga del resto. Vivir de esta manera trae beneficios espirituales tangibles. Empiezas a reaccionar menos de forma impulsiva y a responder más con discernimiento. Reconoces más rápidamente cuando algo es de Dios y cuando no. Y el gozo crece porque ves cómo pasos pequeños, guiados por un susurro, producen un impacto que trasciende lo que puedes medir. Sigues avanzando con paz, sin ansiedad por el futuro, porque confías en que cada paso que das en respuesta a su voz forma parte de un plan eterno. Encontrar a Dios en el silbo apacible es una invitación a bajar el volumen del mundo para elevar la sintonía con el cielo. Es decidir que tu relación con Él merece esos momentos apartados, sin ruido, donde su voz se convierte en la guía más clara que tienes. En ese espacio, las dudas pierden fuerza, las cargas se aligeran y el alma recuerda que aunque haya terremotos y fuegos alrededor, la verdadera dirección viene en un susurro que lo cambia todo. Número 5. A tu palabra lo haré, cuando la fe vence a los datos. A veces, todo a tu alrededor grita que no vale la pena volver a intentarlo. La lógica te dice no. Las estadísticas te dicen imposible, y tu experiencia confirma que el esfuerzo sería inútil. Eso fue lo que vivió Pedro aquella noche. Toda la noche trabajando, utilizando todo lo que sabía como pescador experto, y no logró nada. Los datos eran claros. No había peces.
Pero cuando Jesús habló, Pedro tuvo que decidir si confiaba más en su experiencia o en la voz del Maestro. La fe bíblica no es ignorar la realidad, sino someterla a la autoridad de la palabra de Dios. Puedes tener todas las evidencias en contra, pero si Él dice sí, entonces el mar, las redes y los peces obedecen. Lo que hizo Pedro no fue una obediencia mágica ni automática, fue una obediencia relacional. No echó la red porque creyera que el método había cambiado, sino porque quien daba la orden era Jesús. Y eso lo cambia todo. La clave no era el cómo, sino el quién. Es esa confianza personal la que te hace decir, obedezco, y Dios se encarga del resto. Es el mismo principio que se aplica hoy. No siempre entenderás el porqué, pero sabes de quién viene la instrucción, y eso basta para moverte. Antes de echar la red, Pedro tuvo que tenerla lista. Estaba limpia, ordenada y dispuesta para usarse. No sabía que un milagro estaba por suceder, pero estaba preparado. Así es la expectativa de fe. No te quedas de brazos cruzados, sino que te preparas para recibir. Preparar la red hoy puede significar actualizar tu currículum antes de que aparezca la oportunidad, tener tus finanzas en orden antes de que llegue el proyecto o cultivar tu carácter antes de que llegue la responsabilidad. Dios honra la fe, pero espera que hagamos nuestra parte con excelencia. Nuestra obediencia incluye diligencia y el fruto es siempre un trabajo en conjunto. Tú obedeces y trabajas, y Él multiplica. Sin embargo, obedecer también implica un riesgo. Pedro podía haberse convertido en el centro de burlas de los otros pescadores. Podía parecer un intento absurdo. Así es la obediencia muchas veces. Te coloca en una posición donde el fracaso visible parece posible, pero tu identidad no se define por el resultado inmediato, sino por la voz que estás siguiendo. Escuchar a Jesús y actuar en consecuencia es más importante que cuidar tu imagen ante los demás. El resultado de la obediencia de Pedro fue tan extraordinario que superó su capacidad de manejarlo solo. Las redes estaban tan llenas que se rompían y tuvo que llamar a otros barcos para que lo ayudaran. Así es la bendición de Dios, sobreabundante, generosa y expansiva. No está diseñada para que la retengas, sino para que la compartas. Pedro entendió que esa provisión no era solo para él, sino para todos los que estaban cerca. La verdadera obediencia crea bendiciones que alcanzan a otros y abre puertas para influir y servir de maneras que nunca imaginaste. Aplicar hoy esta lección de echar la red es muy práctico. Quizá para ti sea enviar esa propuesta que llevas semanas dudando en mandar, hacer esa llamada que puede restaurar una relación, perdonar a alguien que te hirió, dar un paso hacia un nuevo proyecto o ser generoso con alguien que lo necesita. Hazlo de forma concreta, deliberada, y luego entrega el resultado a Dios. Recuerda que tu responsabilidad es la obediencia. El milagro es responsabilidad de Él. Y aquí está la parte más hermosa. A veces, Jesús te pedirá que eches la red justo en el mismo lugar donde antes no pasó nada. No porque el lugar haya cambiado, sino porque ahora Él está en la barca. Eso transforma todo. La fe verdadera no se basa en condiciones favorables, sino en su presencia y su palabra. Cuando obedeces, no solo puedes recibir una provisión inesperada, sino también una revelación más profunda de quién es Él. Y al final, descubrirás que el verdadero milagro no son los peces en la red, sino el cambio en tu corazón. Un corazón que confía más en la voz de Jesús que en los datos que lo rodean. Número 6. Más alto que mi razón. Confío aunque su plan me supere. Hay momentos en los que Dios permite que tu vida tome giros que no encajan con tu lógica. Planes que creías seguros se desarman, oportunidades que dabas por hechas se cierran y en su lugar aparecen caminos que jamás habrías elegido.
Y es ahí cuando las palabras de Isaías 55 cobran un peso real. Sus pensamientos no son los tuyos, y sus caminos están muy por encima de los que tú trazarías. La fe no elimina tu capacidad de razonar, pero sí redefine el orden. Tu razón se somete a su revelación. Cuando aceptas esto, dejas de luchar contra lo que no entiendes y comienzas a caminar con confianza, aunque el panorama no sea claro. Aceptar que Dios piensa y actúa diferente no es fácil. Nos gusta anticipar, planificar y tener todo bajo control. Sin embargo, el Señor no solo tiene otros pensamientos, también tiene otros métodos. Sus rutas muchas veces no siguen una lógica lineal. Te lleva por senderos que a simple vista parecen más largos o incluso equivocados, pero en realidad son los que Él preparó para protegerte, formarte y llevarte al lugar exacto donde necesitas estar. Y si su carácter es santo, justo y bueno, entonces, aun lo que ahora no comprendes, está impregnado de amor y propósito. Aquí es donde el cambio de perspectiva es clave, pasar del ¿por qué me pasa esto?, al ¿para qué me guías así? El por qué suele nacer de nuestra necesidad de control o de entender la situación desde nuestro punto de vista limitado. En cambio, el para qué abre la puerta a descubrir el propósito detrás del proceso. Es un cambio sutil, pero transforma tu corazón. Ya no exiges una explicación, buscas la misión. Y cuando buscas propósito en lugar de explicación, comienzas a ver la mano de Dios incluso en lo que antes llamabas pérdida. Rendir el necesito entender no significa dejar de hacer preguntas, sino aprender a descansar incluso cuando las respuestas no llegan. Una práctica simple es orar con sinceridad. Padre, confío en tu plan aunque no lo entienda. Después, verifica que lo que crees haber escuchado esté en armonía con la Escritura y acompañado por una paz interior que no depende de las circunstancias. Es válido buscar consejo en personas maduras en la fe, pero recuerda que nadie puede dar el paso por ti. El acto de obedecer es personal, no se delega. Una señal de que estás confiando bien es que la urgencia por controlar se debilita. Ya no necesitas tener cada detalle atado antes de moverte. Experimentas una paz que no significa inactividad, sino la certeza de que cada paso está supervisado por Dios. Esa paz te permite ajustar planes sin caer en frustración. Descubres que los cambios inesperados no son un fracaso de tu estrategia, sino parte de la reescritura divina que mejora lo que habías planeado. Y cuando decides vivir así, te das cuenta de que la creatividad de Dios es inagotable. Él abre puertas que no estaban en tu radar, conecta personas y circunstancias de maneras que no podrías haber organizado, y responde oraciones con soluciones que jamás habrías imaginado. Situaciones que parecían obstáculos se convierten en atajos disfrazados. Pérdidas que dolieron en su momento terminan siendo liberaciones que te acercaron a lo que de verdad importaba. En retrospectiva, ves que cada camino extraño estaba lleno de precisión y cuidado. Este tipo de confianza transforma tu testimonio. Ya no cuentas tu historia como alguien que sobrevivió a un tiempo difícil, sino como alguien que caminó guiado por un Dios que siempre estuvo un paso adelante. El misterio deja de ser un muro que te frena y se convierte en una invitación a acercarte más a Él. Aprendes que tu seguridad no está en el mapa que conoces, sino en el guía que nunca se equivoca. Y cuando lo sigues así, descubres que, aunque su plan te supere, su presencia te sostiene, su paz te guarda y su propósito se cumple, siempre. Número 7. Para esta hora di sí al propósito que te puso aquí. Hay momentos en la vida en los que todo lo que has pasado, lo bueno, lo difícil, lo inexplicable, parece tener sentido de golpe. Es como si cada paso, cada puerta abierta y cada puerta cerrada te hubieran llevado exactamente al lugar donde estás ahora.
Y no es casualidad. La palabra es clara. Dios es un Dios de propósito, no de accidentes. Esther no llegó al palacio por suerte. Fue colocada allí con un plan divino. Lo mismo pasa contigo. Tu posición actual, por común o extraordinaria que parezca, está cargada de intencionalidad celestial. Y cuando entiendes eso, tu vida deja de girar solo en torno a sobrevivir y empieza a girar en torno a cumplir la misión para la que fuiste creado. Discernir ese momento es vital. La Biblia lo llama Kairos, el tiempo oportuno, ese instante en el que Dios abre una ventana de acción que no siempre estará abierta. La diferencia entre moverte por impulso y hacerlo con valentía guiada está en la preparación. El impulso ansioso se lanza sin dirección. La valentía guiada espera en oración, confirma en la palabra y luego avanza sin mirar atrás. Dios no te pedirá perfección antes de actuar, pero sí disposición para dar un paso de fe aunque todavía no veas el final del camino. Recuerda, las grandes oportunidades de Dios muchas veces llegan disfrazadas de retos que parecen más grandes que tú. Pero, ¿qué pasa si eliges callar cuando Dios te pide que hables o actuar cuando Él te pide que lo hagas? El silencio puede parecer seguro, pero es un precio alto a pagar. Callar por miedo preserva la comodidad momentánea, pero retrasa el cumplimiento del propósito y a veces puede afectar a otros que dependen de tu obediencia. Por el contrario, hablar o actuar en el momento justo, aunque implique riesgo, es un acto profético. Abre caminos, rompe cadenas y da valor a quienes te observan. A veces tu paso de fe es la chispa que otros necesitan para moverse también. Antes de dar un sí a algo que puede cambiarlo todo, prepara tu corazón. El ayuno y la oración son más que rituales, son armas espirituales que limpian tu visión, alinean tus motivos y fortalecen tu espíritu para soportar la presión que viene con la misión. Busca aliados espirituales, personas que te respalden en oración, que te den consejos sabios y que te ayuden a trazar un plan prudente. Dios puede darte la estrategia, pero también espera que uses la sabiduría que Él mismo te ha dado para ejecutarla. Y cuando llegue el momento de hablar o actuar, hazlo con gracia y verdad, no desde la ira, no para demostrar un punto, sino para ser un canal limpio de lo que Dios quiere decir o hacer. Es vital entender que tu llamado no es cargar con el mundo. Tú obedeces y Dios se encarga del resto. No se trata de que tú seas el Salvador, sino de que seas el instrumento disponible. Esa mentalidad te libra del peso aplastante de pensar que todo depende de ti. Tu obediencia abre el escenario, pero la obra principal la hace Dios. Esto no es una presión, es una liberación. Y aquí está lo poderoso. Un sí valiente no se queda en el momento en el que lo dices. Puede resonar en generaciones futuras. Puede proteger vidas, abrir oportunidades para otros, sembrar fe donde había incredulidad y marcar un antes y un después en la historia de tu familia, tu comunidad o incluso tu nación. El legado no se construye con discursos vacíos, sino con decisiones concretas en la hora precisa. Y esas horas, aunque raras, son decisivas. Cuando miras la historia de Esther, ves a una mujer que entendió que su lugar en el palacio era una asignación, no un privilegio vacío. Supo que guardar silencio era más fácil, pero no más fiel. Eligió arriesgarlo todo porque confiaba en que el Dios que la había llevado hasta allí también la sostendría. Esa misma voz resuena en tu vida hoy. No es casualidad que estés aquí, en este tiempo, con estas circunstancias y estas conexiones. Tal vez todo lo que has vivido, cada prueba, cada victoria, cada puerta cerrada, ha sido para esta hora. Y si dices sí, no solo entrarás en el centro de tu propósito, sino que abrirás una puerta por la que otros también podrán caminar. Número 8. Su reloj es exacto.
espera bien y actúa a tiempo. A veces sentimos que Dios se está tardando. Has orado, has trabajado, has hecho todo lo que sabes y sin embargo, las cosas siguen sin moverse. Parece que el cielo guarda silencio, pero la palabra nos recuerda en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El hecho de que algo no haya ocurrido aún no significa que Dios lo haya negado. Un retraso aparente no es una negativa definitiva. Muchas veces lo que tú llamas espera es en realidad el taller secreto donde Dios forma tu carácter, pule tus intenciones y te prepara para sostener lo que estás pidiendo. La impaciencia puede engañarte, haciéndote pensar que si no pasa pronto es porque Dios se olvidó. Pero la espera en manos de Dios nunca es pérdida de tiempo. Él está ajustando piezas que ni siquiera ves, alineando personas, circunstancias y sobre todo tu corazón. La demora no es castigo, es cuidado. La gran pregunta es, ¿qué haces mientras esperas? La Biblia es clara en este punto. Sé fiel en lo pequeño. No subestimes la importancia de ordenar tu casa, tus prioridades y tu interior. La espera no es pasividad, es un tiempo activo. Llénalo de gratitud diaria, incluso por aquello que todavía no ha llegado. Sirve en silencio, sin buscar reconocimiento humano, y cultiva las habilidades y la disciplina que vas a necesitar cuando llegue la hora. David fue ungido rey muchos años antes de sentarse en el trono, y en ese tiempo siguió cuidando ovejas, afinando su puntería con la honda y aprendiendo a liderar en lo oculto. Uno de los mayores peligros en la espera es querer tomar el control absoluto del proceso. Es como sembrar una semilla y desenterrarla todos los días para ver si ya brotó. Solo dañamos la raíz. El micromanejo espiritual puede llevarte a forzar puertas que Dios no ha abierto, a aceptar atajos que comprometen tu integridad o a precipitarte hacia algo para lo que aún no estás listo. Por eso, es necesario aprender a descansar. No un descanso pasivo, sino un descanso intencional. Haz pausas sabáticas, cuida tu salud emocional y espiritual, y establece límites claros que te protejan de la ansiedad de acelerar el plan divino. En este proceso, la oración es clave. No cualquier oración, sino aquella que rinde el control del cronograma. Decir, Señor, tu tiempo es perfecto, yo obedezco hoy, es más poderoso de lo que parece. No se trata de presionarlo para que actúe según tu calendario, sino de pedirle paciencia para aceptar su ritmo y discernimiento para reconocer el momento preciso en el que debes moverte. Y aquí está un punto crucial. Cuando llega la hora, hay que actuar. Muchos se preparan tanto para esperar que cuando la oportunidad finalmente llega, el miedo los paraliza o se sabotean pensando que todavía no están listos. Si Dios abre una puerta, no es para que la observes desde lejos, sino para que la cruces con valentía. La obediencia puntual honra el tiempo de Dios y aprovecha el fruto de todo ese tiempo de preparación. La madurez espiritual se reconoce cuando puedes vivir con paz, aunque no tengas todas las respuestas ni el panorama completo. Esa paz no significa indiferencia, sino confianza activa. Es seguir trabajando, sirviendo y creciendo, porque sabes que el reloj de Dios es exacto, que no se adelanta ni se atrasa. Él mueve las piezas con una precisión perfecta, y tu parte es mantenerte fiel, enfocado y listo. Cuando entiendes esto, la espera deja de ser un peso y se convierte en un entrenamiento. Dejas de contar los días y empiezas a aprovecharlos. Y cuando por fin llega el momento que has esperado, descubres que no solo llegaste a tiempo, sino que llegaste transformado, más fuerte, más sabio y más capaz de sostener y multiplicar la bendición que Dios había preparado para ti desde el principio. Número 9. Mientras duermes, la semilla crece. Confía en la obra que no ves.
Hay procesos en los que Dios parece estar en silencio y eso puede inquietar nuestro corazón. Pero el silencio no significa ausencia y la inactividad aparente no significa que no esté obrando. Jesús, en Marcos 4, nos habla de un hombre que siembra una semilla y luego duerme y se levanta, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ese sin que él sepa cómo es la esencia de confiar. Dios está trabajando en lo oculto, en lugares y de maneras que tú no puedes ver ni controlar. Aquí hay un principio que nos libera de mucho peso. Hay responsabilidades que son tuyas y responsabilidades que solo le pertenecen a Dios. Tu parte es sembrar con diligencia, regar con constancia y proteger el terreno. La parte de Dios es dar el crecimiento. Cuando intentas hacer el trabajo que solo Él puede hacer, terminas agotado y frustrado. Pero cuando aceptas tu papel y sueltas el resto, encuentras descanso y paz. Jesús detalla que el crecimiento sigue un orden. Primero hierba, luego espiga, después grano. Cada etapa tiene un propósito y un ritmo. La hierba no parece gran cosa, pero ahí se están formando raíces firmes. La espiga empieza a mostrar estructura y dirección. El grano indica que la madurez está cerca. Saltarte una etapa o forzar el proceso produce fruto inmaduro, que no alimenta y no perdura. Dios nunca se salta fases, porque sabe que la fortaleza invisible es la que sostendrá el peso visible de la bendición. Uno de los peligros más comunes es el micromanejo espiritual. Es como sembrar una semilla y, todos los días, sacarla de la tierra para ver si ya germinó. Eso no solo no ayuda, destruye lo que está creciendo. Espiritualmente, esto se ve cuando vivimos obsesionados con medir resultados, contando las horas para que algo ocurra, comparándonos con otros y queriendo adelantar lo que Dios aún está madurando. Esa ansiedad ahoga la fe. La espera no es pasividad, es confianza activa que trabaja cuando es el momento y descansa cuando ya hizo lo que le tocaba. Sembrar hoy puede tomar muchas formas. A veces son oraciones que parecen repetirse una y otra vez, pero que riegan la tierra del alma. Otras veces es servir a alguien sin que nadie se entere, mantener la integridad en lo secreto, ser generoso incluso cuando no sobra, o cuidar de lo que Dios ya te ha confiado en vez de esperar a que llegue algo más grande. Un hábito útil es llevar un diario de siembra, anotar las acciones, las oraciones y las decisiones de obediencia para luego volver atrás y ver que, aunque no lo percibías, sí había avance, y llegará el día en que el fruto esté listo. El texto dice que, cuando el fruto lo permite, enseguida se mete la hoz. Esto significa que cuando Dios indique que es el momento, no debes demorar por miedo, dudas o comodidad. Hay puertas que se abren por un tiempo específico, y cuando están listas, hay que atravesarlas con fe. En ese momento, la obediencia diligente es tan importante como la paciencia que tuviste en la espera. Cuando recibas el fruto, recuerda que no es solo para ti. Parte de la bendición de Dios es que otros también se alimenten de lo que Él hizo crecer en tu vida. Comparte, multiplica, inspira. Y sobre todo, reconoce públicamente que fue Él quien dio el crecimiento para que la gloria no recaiga en tus manos, sino en su fidelidad. La frase que puede acompañarte en todo este proceso es simple pero poderosa. Yo obedezco, Dios se encarga del resto. Es un recordatorio de que tu responsabilidad es actuar en fe, y la de Él es producir el milagro. El crecimiento silencioso, el que no hace ruido ni busca reconocimiento, suele ser el más profundo y duradero. Y cuando finalmente lo veas, no solo agradecerás el fruto, sino también el proceso invisible que lo hizo posible. Número 10. Propuse no contaminarme. Obediencia firme con gracia. Daniel 1:8. Nos muestra a un joven lejos de su tierra, bajo un sistema que intentaba moldearlo a una cultura y a valores contrarios a los de Dios.
Sin embargo, antes de que la presión llegara, él ya había tomado una decisión. Propuso en su corazón no contaminarse. Esa frase revela algo crucial. La fidelidad no se improvisa en el momento de la tentación, se establece de antemano. Cuando defines tus no negociables, pureza, verdad, justicia, integridad, no estás reaccionando a lo que ocurre, sino actuando desde una convicción previa. Esa preparación interna te permite mantenerte firme cuando el ambiente quiere arrastrarte. Daniel no se enfrentó al sistema con soberbia, sino con gracia y estrategia. No hizo un escándalo ni rompió relaciones. Solicitó una prueba de 10 días para demostrar que su camino no era un capricho, sino una opción viable y bendecida. Aquí vemos que la obediencia firme no significa ser intransigente en las formas. Puedes mantenerte fiel a Dios y, al mismo tiempo, mostrar respeto hacia quienes piensan distinto. Esta combinación de firmeza y humildad abre más puertas que la confrontación agresiva. No lo hizo solo. Daniel estaba acompañado de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, 3 jóvenes con la misma convicción. La fidelidad en entornos hostiles se fortalece cuando tienes comunidad. Cuando rindes cuentas, oras con otros y compartes la carga, tu resistencia crece. Un corazón aislado se agota rápido. Un corazón respaldado se sostiene. Rodéate de personas que te recuerden quién eres en Cristo y te animen a no ceder. Daniel y sus amigos cuidaban su vida espiritual con disciplina. Tenían rituales que protegían el corazón, tiempos de oración, conexión constante con la palabra, ayunos y límites claros a lo que permitían entrar en su mente y corazón. En la práctica, esto significa elegir bien los contenidos que consumes, los ambientes que frecuentas y las conversaciones en las que participas. En su trabajo y estudio, Daniel no solo evitaba contaminarse, sino que sobresalía en excelencia. Su buen desempeño era parte de su testimonio y mostraba que la lealtad a Dios no te resta competencia, sino que te da una ventaja moral y ética que otros respetan. La Biblia dice que Dios le concedió gracia y buena voluntad delante de quienes estaban en autoridad sobre él. La obediencia fiel, incluso cuando parece que te va a costar oportunidades, en realidad te posiciona para el propósito que Dios tiene para tu vida. El mundo podría pensar que ceder te da acceso, pero la palabra muestra que es la fidelidad lo que abre las puertas correctas. Daniel terminó influyendo en reinos porque no comprometió su integridad. En la actualidad, esta fidelidad contracultural se traduce en decisiones muy concretas. Significa mantener ética en tus redes sociales, evitando compartir o aprobar lo que va contra los principios de Dios. Significa manejar tus finanzas con transparencia, no dejándote tentar por atajos deshonestos. Significa cultivar pureza en tus relaciones, evitando conductas que dañen tu testimonio o tu corazón. Significa hablar con verdad, incluso cuando mentir parezca más conveniente. La frase que podría resumir esta postura es: yo obedezco con firmeza y respeto. Dios se encarga del resto. Porque la meta no es ganar todas las discusiones ni imponer tus valores a la fuerza, sino permanecer fiel sin perder el amor y la gracia que también reflejan a Cristo. Y cuando decides vivir así, aunque el ambiente sea hostil, aunque la cultura quiera moldearte, tu vida se convierte en un faro. Otros verán que es posible mantenerse puro, íntegro y fiel, y eso abrirá espacios de influencia que solo Dios puede preparar. Número 11. Hazlo sencillo y verás lo imposible, la humildad que abre el milagro. Naamán llegó con cartas de recomendación, con regalos costosos, con la actitud de alguien acostumbrado a ser recibido con honores. Pero Dios no le habló en los términos que él esperaba. No hubo ceremonia, no hubo toque dramático del profeta, ni una oración espectacular delante de todos. Eliseo ni siquiera salió a saludarlo, sino que envió a un mensajero con una instrucción clara y desconcertante: ve y lávate 7 veces en el Jordán.
Esa frase chocó con todo lo que Naamán había imaginado. Él esperaba un método grandioso acorde a su posición, pero Dios le pidió algo simple, humilde y que hería su orgullo. Y así es muchas veces. No es que el milagro esté lejos, es que nuestras expectativas se interponen. El orgullo intelectual o social puede hacernos despreciar las instrucciones sencillas que Dios elige para obrar. Aquí vemos un principio importante. La obediencia no necesita espectáculo, pero sí precisión. No era cualquier río ni cuantas veces quieras. Dios especificó el Jordán, un río que para Naamán no era impresionante, y 7 inmersiones, ni una más ni una menos. La fe bíblica no es creativa para alterar lo que Dios ya dijo, es fiel para cumplirlo tal cual. Muchas veces fallamos no por falta de fe, sino por modificar la instrucción, pensando que algo parecido servirá. Pero la bendición está en hacer lo que Él dijo, como Él lo dijo. El gran tropiezo para muchos es que Dios nos pida algo que, a nuestros ojos, parezca absurdo. ¿Cómo es que mojarse en un río específico puede limpiar una lepra? ¿Cómo es que perdonar puede traer libertad? ¿Cómo es que dar puede generar provisión? Lo que la razón llama ridículo, Dios lo usa para mostrar su sabiduría. Y ese es el punto: obedecer antes de comprender. No porque Dios desprecie la lógica, sino porque su lógica es más alta que la nuestra. La explicación puede esperar, la obediencia no. Naamán estuvo a punto de irse sin su milagro, y ahí es donde entran los aliados que nos ayudan a obedecer. Sus siervos le hablaron con sensatez y respeto. Si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? ¿Por qué no haces esto que es tan sencillo? Ellos lo animaron a enfocarse en lo que debía hacer, no en lo que esperaba o entendía. Todos necesitamos esas voces que nos sacuden con amor cuando nuestro orgullo nos está robando la bendición. Por eso es tan útil sustituir la pregunta ¿por qué así? Por ¿qué debo hacer ahora? La humildad no se construye de la noche a la mañana, sino en micropasos diarios. Practica actos concretos, pedir perdón incluso cuando crees que no tienes toda la culpa, servir sin buscar aplausos, dar en secreto para que nadie te felicite. También ayuda a escribir tu Jordán personal. Esa acción sencilla que sabes que Dios te está pidiendo y que por orgullo, vergüenza o incomodidad has pospuesto. Tal vez sea hacer esa llamada, confesar algo, reconciliarte o dar un paso que te incomoda. No esperes entenderlo todo, hazlo hoy. El resultado de este tipo de obediencia es siempre mayor de lo que imaginas. Naamán no solo fue limpio, su piel quedó como la de un niño. Y eso es hermoso. Dios no solo cumple, sino que excede. La obediencia abre puertas que el estatus, el dinero o las conexiones nunca podrán abrir. Tú te sumerges una y otra vez, siguiendo el paso que Él marcó, y Dios se encarga del resto. La restauración, la limpieza, la transformación que va más allá de lo que pediste. Y cuando eso pase, no solo tendrás el milagro que buscabas, tendrás un corazón distinto, un corazón que sabe que la verdadera grandeza no está en imponer tu camino, sino en rendirte al de Dios. Porque los milagros más profundos, los que cambian de verdad tu vida, nacen de hacerlo sencillo y ver lo imposible. Número 12. Obediencia que duele pero transforma, el fuego que purifica el corazón. El dolor no siempre es un castigo, a veces es un aula, un taller de formación donde el maestro con paciencia pule las áreas de nuestro corazón que no se dejarían moldear en otro contexto. Hebreos 5:8 rompe cualquier esquema humano cuando afirma, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, siendo perfecto, no necesitaba corregir pecado alguno, pero sí nos dejó el ejemplo de que incluso Él abrazó la obediencia a través de experiencias dolorosas. Si el Hijo de Dios no fue exento, ¿por qué nosotros esperaríamos un camino distinto?
Dios no desperdicia tus lágrimas, las recoge, las transforma y las usa como semillas que con el tiempo darán fruto de carácter, fe y dependencia profunda en Él. La clave es aprender a diferenciar entre un dolor redentor que te acerca al Señor y un dolor destructivo que te aleja y te amarga. El primero es fuego que purifica, el segundo, fuego que consume. Obedecer en medio de la prueba es mucho más que soportar. Es alinear tu voluntad con la del Padre, incluso cuando tu carne, tu lógica o tus emociones quieren lo contrario. Es decirle, con sinceridad y entrega, no como yo quiero, sino como tú quieras. No se trata de aguantar con dientes apretados, como si la meta fuera resistir por inercia. El verdadero objetivo es que, en medio de la tormenta, tu corazón adopte cada vez más la forma del de Cristo. El sufrimiento, entonces, se convierte en un crisol donde tu querer se derrite y se moldea según el querer de Dios, hasta que la obediencia se vuelve más natural que la resistencia. En estas temporadas no basta con esperar pasivamente, necesitas prácticas que te sostengan. Una de ellas es la lamentación bíblica, orar con verdad y sin máscaras, como lo hizo David en los Salmos, derramando su alma sin miedo a reconocer miedo, tristeza o confusión. No es irreverencia, es intimidad. Otra es la rendición diaria, esa oración breve pero profunda. Hágase tu voluntad hoy, aunque no la entienda. Es como renovar un contrato de confianza cada mañana. Y no olvides el poder de la comunidad. Pedir oración, consejo y compañía no te hace débil, te hace sabio. El autoaislamiento en tiempos de dolor es como apagar la luz en medio de un camino lleno de piedras. Aumenta el riesgo de tropezar y caer. Con el tiempo, el aprendizaje se nota. Empiezas a ver que respondes con mansedumbre donde antes reaccionabas con dureza. Descubres que tu resiliencia crece y que las pequeñas victorias, esas obediencias puntuales en medio del dolor, son señales de que el Espíritu está trabajando. Tal vez decides decir la verdad cuando mentir sería más fácil. Tal vez escoges mantener la pureza cuando nadie está mirando. Tal vez perdonas a quien te hirió profundamente. Son actos concretos que, aunque pequeños, son gigantescos a los ojos del cielo. Pero no todo es avance. Hay riesgos que acechan. Uno es el autoaislamiento, cerrar el corazón y vivir como si no necesitaras a nadie. Otro es el cinismo, esa coraza que dice, ya no espero nada bueno para no decepcionarme. También está la espiritualidad de máscara, donde aparentas que todo está bien para evitar preguntas, mientras por dentro te estás rompiendo. Y quizá el riesgo más sutil de todos, creer que obedecer a Dios es una póliza contra el sufrimiento. No lo es. La Escritura no promete ausencia de dolor. Promete presencia divina en medio de él y formación para tu alma a través de él. El fruto de esta obediencia en el dolor es precioso. Quien ha dicho sí en el valle recibe una autoridad que no se compra ni se estudia. La autoridad del que ha pasado por fuego y ha salido refinado. Es una autoridad tierna, llena de compasión, capaz de animar a otros sin clichés ni frases vacías. Cuando obedeces en medio de la tormenta, no solo aprendes a confiar más, también te conviertes en un refugio para otros que están en su propio valle. Y lo más hermoso es que, cuando tú dices sí en medio de la prueba, Dios se encarga del resto, de darte fortaleza para cada día, de revelar un propósito mayor, de transformar lo que parecía un callejón sin salida en un testimonio que glorifique su nombre. Puede que el dolor no desaparezca de inmediato, pero deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento. Y cuando salgas de esa temporada, no serás el mismo, saldrás más sensible, más fuerte, más obediente, porque la obediencia que duele es la que más transforma.
y en el fuego de la prueba el corazón se purifica hasta reflejar cada vez más el rostro de Cristo. Número 13. Mi vida es un altar, obediencia diaria, mente nueva y voluntad perfecta. Vivir como sacrificio vivo no es algo simbólico, es real y diario. Pablo en Romanos 12. Uno nos recuerda que presentar nuestros cuerpos a Dios es nuestro culto racional. No se trata solo de cantar el domingo, sino de vivir rendidos cada día en cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo administramos el tiempo, incluso cómo reaccionamos cuando nadie nos ve. Tu cuerpo, tus decisiones y tus hábitos son parte de ese altar. Y fíjate que dice culto racional, es decir, no es obediencia ciega, sino consciente, inteligente, con entendimiento de a quién y por qué le entregas todo. No conformarse significa que no puedes dejarte amoldar por los patrones del siglo, y esos moldes hoy son muy sutiles. El relativismo que dice todo es válido, la inmediatez que exige todo ya, la obsesión con la imagen y el consumo que define tu valor por lo que muestras. Necesitas identificar cuáles de esos moldes te están presionando. Tal vez es la comparación constante en redes o la búsqueda de aprobación en tu trabajo. Cuando los reconoces, puedes decidir romperlos y reemplazarlos con prácticas del reino. Paciencia en lugar de prisa, generosidad en vez de consumo egoísta, verdad aunque sea incómoda. La clave para sostener esta vida es la renovación de la mente. No es un cambio superficial, es un cambio profundo que empieza con la palabra y el Espíritu Santo actuando en ti. Es como cambiar de lentes. Empiezas a ver las situaciones con la perspectiva de Dios, no con la tuya. Y eso implica reemplazar narrativas que quizá llevas años creyendo. De yo controlo pasas a Dios guía y yo obedezco. De yo me salvo solo, pasas a Él es mi sustento. Esta renovación no sucede de un día para otro, pero cada vez que eliges pensar según la verdad de Dios, tu mente se reprograma. Cuando obedeces en lo cotidiano, empiezas a comprobar, no solo a teorizar, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se trata de adivinar qué quiere Dios para tu vida como si fuera un enigma, sino de caminar obedeciendo lo que ya sabes que Él ha dicho y ver cómo Él va enderezando tus pasos. Es como andar por un sendero que al principio parece confuso, pero con cada paso la vista se abre y entiendes el porqué de cada curva. Por eso, cultivar liturgias diarias es vital. No me refiero a rituales vacíos, sino a prácticas que forman tu corazón sin que te des cuenta. Por ejemplo, expresar gratitud al despertar, aunque sea por 3 cosas sencillas. Hacer un examen de conciencia al cerrar el día para reconocer en qué fuiste fiel y en qué necesitas ajustar. Practicar la generosidad intencional, apartando tiempo o recursos para bendecir a otros. Buscar la excelencia en tu trabajo, no para lucirte, sino como testimonio. Estas microobediencias, repetidas una y otra vez, son como gotas que con el tiempo moldean la roca de tu carácter. El fruto de este estilo de vida es coherencia y claridad. Coherencia porque ya no vives con doble ánimo, sino que lo que dices y lo que haces están alineados. Claridad porque, al estar tu mente renovada, discernir la voluntad de Dios se vuelve natural, no porque tengas todos los detalles del futuro, sino porque sabes reconocer su voz y su paz en medio de las decisiones. Y ahí está la belleza. Tú te ocupas de presentarte a Dios cada día como sacrificio vivo, y Él se encarga del resto. Él alinea tus pasos, te confirma en el camino y te sorprende con cómo su plan siempre es mejor que el tuyo. En esta vida de altar, cada decisión, por pequeña que parezca, es un acto de adoración.
No se trata de grandes gestos ocasionales, sino de pequeñas rendiciones constantes que, sumadas, transforman todo, porque al final, vivir así es declarar con tu vida entera: Señor, mi cuerpo, mi mente, mis días, todo es tuyo. Y ahí es cuando la buena voluntad de Dios deja de ser una teoría y se convierte en tu experiencia diaria.